si eres principiante y tu sueño es aprender bolerías de Jerez, estás en el sitio correcto. Tanto si sigues este video tutorial en YouTube, como si ya estás inscrita a la escuela online dentro de flamencosound.com, voy a ayudarte en este video tutorial a descubrir cómo iniciarte en las bolerías de Jerez con una patadita básica muy sencilla. En el canal de YouTube de Flamenco Sound vamos a practicar con base de compás. Y si te animas y me acompañas en la escuela online flamencosound.com, tendremos la oportunidad de practicar esta misma patadita ya con letras de bolería de Jerez. Y me encantará ayudarte siempre que lo necesites. Ya sabes que me tienes aquí abajo en los comentarios en el canal de YouTube o dentro de la escuela online de Flamenco Sound a tu disposición siempre para que me puedas escribir por WhatsApp, me puedas enviar tus vídeos practicando esta misma patadita para poder ayudarte a resolver cualquier duda relacionada con el compás, con los marcajes de pie, con los braceos, porque mi deseo es ayudarte a cumplir tu sueño de soltar el cuerpo, de sacar el flamenco interior que llevas dentro y que puedas disfrutar bailando en una fiesta flamenca. ¿Sí? Venga, pues vamos a por ello. En esta ocasión voy a empezar marcándote palmas a compás de una forma muy sencilla. Te lo hago para que lo escuches y en cuanto puedas me acompañas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esto. Sencillo, ¿verdad? Estamos contando al 3, estamos acentuando aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo todo lo fácil posible. Es cierto que necesitarás que te cuente, si me lo permites en otro video tutorial, el compás de 12 tiempos de la bolería como palo flamenco, pero aquí en el estilo Jerez vamos a ir acentuando al 3. ¿Sí? Bueno, decirte, supongo que ya lo sabes, que la bolería como palo flamenco y más todavía la bolería de Jerez como estilo es todo un reto, todo un desafío, pero a la vez apasionante si te disciplinas y empiezas a ensayar a tu ritmo. Yo prometo que te lo voy a hacer lo más fácil posible para que me acompañes. ¿Sí? Ahora vamos a iniciar lo que son los marcajes de pies. Bien, para empezar vamos a hacer esto para arrancar y hacer nuestra salida por bolería. Voy a hacer ta, 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 ta. Es decir, ta, 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 ta. Repito, ta, 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 ta. Que sería 7, 9, 1. ¿Sí? Me adelanto a introducir números, no es que necesitemos aprender con números, pero sí que es verdad que al principio puede ayudarte bastante. Así que en alguna ocasión marcaré a la vez que te cuento, aunque mi objetivo es que seas capaz, poquito a poco, de ir familiarizándote con la bolería de Jerez, con el compás, y que no necesites luego estar contando para bailar, por supuesto. Pero sí que en alguna ocasión hago ese pequeño guiño cómplice y te cuento algo para que luego cuando te explique el compás de 12 tiempos, el compás acentuado aquí a 3 para la bolería de Jerez, pues te resulte fácil para integrar los marcajes en el compás. Bien, vuelvo aquí y vuelvo a repetir. Vamos a arrancar con nuestra salida por bolería haciendo 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Ta, 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 ta. Y ahora verás lo que voy a hacer con este marcaje de pie. Vamos a hacer un marcaje al golpe, muy sencillito, en el que vamos a girar con una pequeña vuelta y nos volvemos a situar de frente para hacer ya el marcaje básico frontal. Te voy a contar lo que estoy haciendo a nivel de marcaje de pies. Voy al golpe, significa que hago golpe, pasito,
doble, pasito, 3, y repetimos, y 1, y 2, y 3, ¿sí? De nuevo. Lo mismo que hemos hecho para arrancar con ese marcaje al golpe en círculo, es lo mismo que vamos a hacer a nivel de pies para hacer esa transición de ese marcaje de salida para hacer a continuación el marcaje básico frente al espejo. Vamos a repetir nuestra salida y ya que estoy aquí parada, voy a continuación explicar el marcaje básico frente al espejo. Vamos a hacer uno delante y atrás, delante y atrás, y 3, y otra serie de 3. 1, 2 y 3. Bien, como podrás observar, que lo hago ahora de perfil, voy a estar en todo momento apoyando la planta completa de este momento. 3, y 1, y 2, y 3. Bien, sé que te has dado cuenta. Justo detrás estoy haciendo este pequeño apoyo de tacón para que te ayude luego a marcar siguiendo el compás o los acentos del compás con bulerías de Jerez. Yo repito, vamos a ir haciendo 3, 1, 2, 3 más. Y aquí ya vamos a hacer una transición hacia el siguiente paso, que será el paso de bulería. A ver, te cuento, si ahora estamos haciendo determinado número de cada marcaje, es decir, el marcaje de salida lo estamos haciendo en 6 repeticiones, el marcaje frontal básico al espejo, el que hacemos aquí, vamos a hacer igualmente 3 más 3. No significa que tengas luego que hacer exactamente este mismo número de marcaje. Es decir, lo que te estoy proponiendo es ayudarte a entender una letra de bulerías de Jerez. Aquí lo vamos a hacer con base de compás en YouTube, que ya sabes que la escuela online la aplicamos ya con letras reales de bulerías de Jerez. Y en este caso concreto, justamente esta composición que voy a hacer, con la salida que acabamos de hacer, con nuestro marcaje básico, ahora vamos a pasar el paso de bulería, después producimos la llamada y ya nuestra recogida para irnos con la bulería. Bien, lo que te voy a proponer de número de repeticiones de cada marcaje, insisto, es para aplicar justamente esta patadita de forma muy fácil a una letra básica de bulería de Jerez, a una letra real. ¿Sí? Que después ya saben que te tocará improvisar, igual que en el caso de la rumba flamenca, que aunque en el vídeo tutorial te proponga una pequeña batallita ya coreografiada con un número determinado de marcajes, es simplemente para ayudarte a seguirlo. Pero una vez que ya lo tienes, dominas el compás, dominas los marcajes, después te toca improvisar, porque vas a bailar una letra de bulerías de Jerez con cante y con guitarra. ¿Sí? Vamos a ello. Vamos entonces a repetir de dónde venimos, de nuestro marcaje al golpe de salida, que hacemos 3 más 3, 6 repeticiones. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, y 1, y 2, y 3. Tenemos 6 marcajes que ahora vamos a hacer directamente esto. Repito, es la forma en la que vamos a empezar el paso de bulería. Una vez que termina el sexto marcaje básico, aquí, tenemos que la derecha.
derecha y hago 1, 2, ¿sí? Bien, ahora voy a reproducir a nivel de marcaje de pies cómo sería la ejecución del paso de bulerías. Como soy consciente de que este paso tiene más dificultad que los dos que hemos hecho anteriormente, a nivel de pies, lo voy a hacer aquí explicado primero, pero te ayudaré, no te preocupes, en otros videotutoriales justamente para concentrarnos en el paso de bulería. O sea, todo lo que haga este videotutorial, no te preocupes, que lo iremos desglosando con piezas. En esta ocasión lo que quiero es que te quedes con el contexto de en qué consistiría una patadita por bulerías de Jerez con una letra, ¿sí? Con una letra básica. Bien, pues voy a hacerlo todo lo lento que pueda ejecutar el paso de bulerías sin que se me vaya, ¿vale? De compás, porque el soniquete de un paso, cuanto más lento lo hacemos, sobre todo sin base de compás, que ahora lo veremos, bueno, pues se nos puede ir un poco. Vamos a ver. Entonces, voy a repetirlo, voy a intentar hacerlo un poquito más lento, ¿vale? Sin que se nos pierda la noción del soniquete del paso de bulerías. Haría ta, 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 ta. Bien, aquí como podrás observar estamos jugando con apoyo en planta completa, apoyo en tacón y apoyo en media planta. Lo voy a hacer de nuevo, despacito. Haríamos ta, 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 ta. De nuevo. Y también te habrás dado cuenta que no solamente estamos jugando con planta, con media planta, sino que estamos colocando los pies de diferente manera delante y detrás. Eso también verás que te va a ayudar a nivel de equilibrio con el paso de bulería. Que también lo podríamos hacer sin ese juego de pies delante y detrás. Ya estudiaremos en otros videotutoriales las diferentes modalidades de paso de bulería, las diferentes versiones a nivel de marcaje de pies y de acompañamiento de braceos flamencos, ¿vale? En esta ocasión te propongo hacer solamente esto. Repito, derecha, ta, ta, y doy 3 pasitos hacia atrás para colocarlo. Y ya vendría la llamada por bulería. Insisto, este video tutorial, como todos los que hago, es para principiantes que quieren iniciarse en el baile flamenco y dependiendo de si antes has bailado un poquito, aunque sea por rumba flamenca, por sotera flamenca, si has bailado algo de flamenco antes, te resultará más fácil seguirme tal como estoy reproduciendo el paso de bulería. Si no es el caso, no te preocupes, que si empiezas desde cero y además eres tan valiente que te animas a empezar desde cero en el baile flamenco con las bulerías de Jerez, tranquila que yo te prepararé otro video tutorial para estudiar muy en detalle el paso de bulerías. ¿Vale? Bien, ahora vamos a continuar si te parece. Hemos hecho, retomo desde aquí, desde el mismo paso de bulerías. Para atrás es cierto que los pasitos que estoy dando me estoy apoyando media planta, media planta, media planta.
más. ¿Vale? Haciendo pico, pico, placa, tacón, placa, tacón. Por el momento, como mi promesa es hacer esto lo más fácil posible, vamos a ir aquí. Ta, ta, ta. Te apoyas en la planta y 3 pasos retrocediendo. ¿Preparadas para la llamada por bulerías? Bien. Aquí voy a hacer un pasito de apoyo para hacer ta, ta, ta. Repito, ahora lo hago más lento y lo explico. Pero de momento quiero que lo veas, que lo escuches. Haría y ya de las 2 veces que lo acabo de ejecutar, este paso, esta llamada por bulería, si luego le das replay al vídeo, verás, si no me equivoco, ahora mismo si no recuerdo mal, creo que en una ocasión he empezado a retroceder con pie derecho, que sé que es una de las preguntas que luego me soléis hacer, y en otra ocasión he empezado a retroceder con pie izquierdo. Es que depende de cómo ejecute la llamada, ¿sí? Voy a hacerla de nuevo y por ejemplo, si hago aquí, estos 2 pasitos y planto aquí para retroceder, mi tendencia es empezar con derecha. 4 pasitos hacia atrás. ¿Vale? De nuevo, lo hacemos así y ya por lo menos acordamos una forma de hacerlo para hacerlo igual. Venga, pues esta versión en la que empiezo a retroceder con pie derecho. Repito, este pasito de apoyo. 2 pasitos. 2, 3, 4. Una vez más. Y ya tenemos nuestra llamada. ¿Sí? Bien, a continuación de la llamada vamos a hacer nuestra recogida, que sería ta, 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 ta. A nivel de pies, súper fácil. Luego le vamos a meter el acompañamiento. Pero de momento, para que simplemente veas los pies, para estudiarlo conmigo y practicar ahora todo a nivel de pies, vamos a hacer ta, 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 ta. 3 pasitos. Fácil. ¿Sí? Bien. Y aquí aprovecho para adelantarte que si me estoy yendo en esa dirección para hacer la recogida, para ya terminar con nuestra coletilla, en teoría será porque hayas salido a bailar desde esa posición. Es decir, la teoría, que luego el baile en vivo ya sabemos que bueno, podemos adaptar y que luego, pues, según puedas aplicar la patadita, pero si puedes, vamos a mantener esta regla. Si hemos salido a bailar desde ahí, nos vamos a recoger. ¿Sí? Ah, perdón, al revés. Pero estaba diciendo al revés. Si me recojo aquí, es porque he salido a bailar desde ahí. Me recojo al lado contrario porque la intención es volver a tu silla, a volver a tu puesto de salida. ¿Vale? La teoría. Venga, vamos a hacer de nuevo. Haríamos ta, 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 ta. Bien, para hacer ya nuestra coletilla final, te propongo en esta ocasión, para hacerlo básico y fácil, pues que hagamos el mismo marcaje al golpe que hacemos en nuestra salida. Es decir, igual que en la salida hacíamos ese golpe y deslizo, pero ahora en esta dirección. ¿De acuerdo? Vuelvo aquí y hago 1, 2 y ya remato. De nuevo, haría ta, ta y remato. Para rematar voy a hacer ta, ta, pasito, pasito y me voy. De nuevo, desde nuestra recogida la que hacemos ta, 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 ta. Y a ver que te voy acompañando con reproducción de sonido para intentar ayudarte a tener
una idea del soniquete de cada paso, porque ahora mismo prefiero que no necesitemos introducir tanta numeración, ¿sí? Venga, pero ya digo, en alguna ocasión te ayudo con ese guiño cómplice, contándote en qué número de compás estamos. De nuevo hago ta, 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 ta. Bien, desglosamos ya este remate que hacemos. Lo que estoy haciendo es golpear y ya simplemente, ¿sí? Desde la recogida, vamos allá. Y ya terminamos aquí, por lo menos, esta revisión con esta explicación general de toda esta patadita básica que te estoy proponiendo. De nuevo, haría ta, 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 ta. Y ta, 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 ta. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí toda la explicación paso a paso, marcaje a marcaje, para iniciarnos en la bolería de Jerez con esta propuesta de letra que te propongo, ¿sí? Aquí ahora la vamos a componer entera desde el principio para recordar el orden y recordar cómo hacemos esa transición de un marcaje a otro. Y en este video tutorial vamos a componer, ya que estamos, la misma base de pies, viendo juntas el acompañamiento con los braceos flamencos para ver cómo irían los brazos, las manos, pero insisto, aquí una revisión muy general en la que luego nos concentraremos desglosando paso a paso, marcaje de pies a marcaje de pies con sus correspondientes braceos en otros videotutoriales, ya monográficos de paso. Bien, vamos a empezar de nuevo. Y terminamos aquí. ¿Bien? Vale, ahora vamos a hacer el recorrido de cómo vamos a acompañar desde el principio con braceos flamencos, con brazos y manos flamencas. Lo primero que te voy a proponer es que el marcaje al golpe que hacemos para nuestra salida lo hagamos de una forma muy fácil. Bien, salgo, cojo aquí y voy a hacer esto. ¿Sí? Salgo y... Te lo voy a hacer aquí despacito. Colocación. Y aquí lo que vamos a hacer es subir por aquí, haciendo manos hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Vale? Y te ayudaré a soltar esos braceos, a soltar brazos y manos con otros videotutoriales igualmente monográficos. Igual que hay monográficos de pies, encontraremos más adelante monográficos de braceos. Pero de momento vamos a quedarnos con la mano aquí hacia afuera. ¿Vale?
no vamos a sincronizar el movimiento de mano con el pie, es decir, no hace falta hacer 1, 2, 3, la mano va a ir más lenta, no es sincronía. Eso pasa muchas veces en nuestros marcajes, como el que te explicaba en un tutorial de rumba flamenca, cuando hacíamos este. ¿Vale? Pues aquí vamos a hacer. Vengo de aquí, bajo y aquí. Vamos a hacer un marcaje básico, con braceo básico y con manos hacia afuera en todo momento. Solamente vamos a hacer hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y hacia afuera. ¿Sí? Ya verás cuando te encuentres con el video tutorial en el que vemos cómo hacer este braceo básico del flamenco. Vamos a hacer manos hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, pero aquí por la velocidad de la muleta de Jerez, en lugar de hacer fuera y dentro, te voy a proponer sencillamente manos hacia afuera. ¿Sí? Y ya vas viendo la colocación más o menos para que veas cómo iría la postura, los bracitos irían un poquito adelantados, teniendo como referencia las manos encima de la cabeza, un poquito delante, ¿vale? Venga. Haríamos entonces desde aquí. 6, es decir, bajo de aquí, como que cojo impulso, subo por delante y hago 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y aquí me vengo, suelto, tiro manos. En este caso lo puedes hacer aquí, por ejemplo, las manos hacia adentro, tiro, vengo aquí y ahora voy a hacer paso de movilidad 1, paso de movilidad 2 y recojo en pasito, pasito, pasito. Aquí ves la postura, estoy moviendo manos hacia afuera, la llamada y ta, ta, ta. Repito, hago aquí a la altura del pecho, manos hacia afuera, hago hacia afuera para abrir palmas, subo y la recogida hacia atrás, hago 1, 2, 3, ¿sí? Bien, nos vamos, como la recogida, aquí. Recogida. Y ahora, para acompañar el mismo marcaje al golpe que hacemos para ya irnos, vamos a hacer pa, pa, y ta, repito, pa, pa, y ta, y ta, para terminar, igual, aquí, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo muy despacito, los pies acompañados con los braceos. Insisto, no te agobies, que según el nivel en el que estés en el momento de ver este video tutorial, pues te puede costar un poquito más o menos el seguirme ahora con pies y con braceos. Que todavía no tienes dominado el compás y los marcajes de pie. Yo te lo voy a hacer igualmente con braceos, pero tú acompáñame con los pies. Cuando ya lo tengas, a fuerza de practicar, que lo vamos a conseguir todo practicando, pues ya empiezas a acompañarme con los brazos, ¿sí? A tu ritmo. Bien, vamos a hacer desde que salimos. De nuevo. 2, 3 y 3 más. Ahora me doy cuenta que lo he hecho hacia afuera y ahora te lo he explicado hacia adentro.
hacia afuera. Ta, 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 y ta, aquí hago como una abrazada y ta, ¿vale? Para que haga el tiempo. ¿Sí? ¿Vamos con base de compás? Espera, que tú duermes.
haber estado contigo siguiéndome en esta explicación de marcajes de pies, de braceros, de una patadita con muletas de Jerez, básica, sencilla, para principiantes, si te quieres iniciar en el apasionante mundo del flamenco, de la bulería con palo y del estilo de Jerez en particular. Ya sabes que aquí te acompaño con base de compás para ayudarte a soltar el oído, pies, cuerpo y todo en conjunto, siempre poniendo atención en una patadita y después desglosamos marcaje por marcaje, braceo por braceo, con videotutoriales monográficos. Y recuerda que siempre en la escuela online en flamencoson.com te espero con el curso completo para ayudarte a aplicar esto con letras reales de bulerías de Jerez, para que te vayas soltando hasta que las dominas y puedes improvisar tu patadita con tu propio estilo flamenco, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Un verdadero placer, ya sabes que te espero en el siguiente video tutorial y hasta entonces te envío un abrazo flamencamente.